Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban una bendición de parte nuestra, su profesor, doctor Montalvo Suero. Y saludamos de manera particular a nuestros estudiantes que están con nosotros en esta asignatura todos los lunes. Son ellos Elizabeth Smart. Bendiciones para ti, Elizabeth, y bendiciones también para tu esposo, Freddy Moore. Bendiciones, Ricardo Ñáñez Vázquez, y para tu querida esposa, Ingrid Esther Añasco Morales. Bendiciones grandemente en el nombre de Cristo Jesús, como también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bendecidos por Cristo Jesús, Señor nuestro. En nuestro estudio de los profetas menores, que continuamos en este día, nos preguntamos primeramente acerca de cuáles son las características de este precioso libro que vamos a comenzar en este momento. Y nos referimos al libro de Jonás. Jonás decimos que es un extraño libro en varios sentidos. En primer lugar, las profecías de Jonás no están enfocadas en Jerusalén, como es de acostumbrarse, o en Jerusalén, sino al contrario, se enfoca en Nínive, una ciudad fundada por Nimrod y que para el siglo XVIII, que es que se escribe esta profecía, era una ciudad poderosa, una ciudad grande, capital de un gran imperio, del imperio asirio, y según nos narra la historia, este libro consta que tenía aproximadamente unos 100.000 habitantes, una población bastante numerosa para la época en que se escribe el libro. Otra particularidad de Jonás que lo hace diferente a las demás profecías que encontramos en el Antiguo Testamento es que el libro, en vez de enfocarse en la profecía en sí, se está enfocando en la historia de Jonás en particular. Por lo cual, aunque está colocado entre los libros proféticos, podemos decir que también corresponde al género histórico, porque eso es lo que se nos está presentando. De hecho, el mensaje a Nínive, que solo ocupa un solo versículo, Jonás 3:4, es el más conciso de todas las profecías que nosotros podemos encontrar en la Biblia entera. Tiene solamente 7 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje pequeño, conciso, sin embargo, tuvo un impacto enorme en esta gran nación, como vamos a verlo en el estudio del libro. Además, este libro tiene un extraño tema: el amor y la providencia de Dios para una nación pagana. Esto es Nínive. Es extraño en varios sentidos, ya que nos sorprendemos por qué Israel lo acepta entre los libros canónicos, siendo Nínive aquella ciudad que representa a todos los enemigos de Israel, los enemigos del pueblo de Dios, que pisoteó tanto, humilló a tanto a Israel y se ensañó tanto con Israel. ¿Cómo es posible que entre este libro entre los libros reconocidos por los judíos como canon? Lógicamente, Dios hizo algo extraordinario para mostrar su poder y su amor aún a esta nación pagana. Y finalmente, decimos que este es un libro extraño porque contiene una historia increíble. La gran escala del milagro narrado en este libro consiste en ser de una persona, el profeta Jonás, que fue tragado por un pez. Y no solamente esto, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y aún así sobrevivió a esta amarga experiencia. Esta última historia hace que algunos eruditos bíblicos no lo vean como una narración histórica, al contrario, sino como una alegoría. No obstante, la referencia que cita Cristo a Jonás en Mateo 12:38 al 41 hace ver que este libro debe ser considerado realmente como un hecho histórico probado y no simplemente como una alegoría. El libro Jonás, vamos a ver un análisis sintético de este en algunas cortas palabras. ¿Quién escribió el libro? Fue escrito por Jonás, hijo de Amitai, según lo encontramos en la introducción del libro, que ocupa un versículo. Y de acuerdo a Segunda de Reyes 14:25, Jonás vivió en Gat-Hefer, eso es cerca de Nazaret, o sea, prácticamente pertenecía a Nazaret. Así que los fariseos estaban equivocados cuando dijeron
De Galilea nunca ha salido un profeta, según vemos en Juan 7:52, porque precisamente Jonás es de Galilea y es esta otra particularidad que nos presenta el libro de Jonás. Por otro lado, poco sabemos de Jonás, excepto la historia narrada en este libro que nos habla de su carácter, nos habla de su corazón. Repetidas veces el libro hace referencia a Jonás en tercera persona, lo cual hace que algunos busquen otro autor y no Jonás. No obstante, hay suficientes evidencias internas en este libro para determinar con toda precisión que Jonás es indiscutiblemente el autor del mismo. Fue escrito en el año 760 a.C. El contexto, narrado en Jonás 1:1, coloca a Jonás en el largo y próspero reinado de Jeroboam II, haciendo este profeta una de las tribus del norte poco antes de Amós, durante la primera mitad del siglo VIII, y por lo tanto contemporáneo con otros profetas de esa misma época. Esta profecía fue dirigida a Nínive, capital del imperio asirio. Cuando hablamos que queremos catalogar esta literatura, lógicamente se encuentran entre los libros proféticos del Antiguo Testamento. Sin embargo, tiene un carácter eminentemente histórico, como ya explicamos, porque se enfoca más en la vida y las experiencias de Jonás que en la profecía en sí misma. El tema principal es increíble: el amor y la providencia de Dios a una nación pagana o a una nación pecadora que no merece su amor ni su misericordia. Este libro nos habla de la universalidad de la salvación de Dios. Presenta una imagen de Dios que trasciende a Israel, que trasciende las fronteras de Judá, las fronteras del reino del norte, y abarca el mundo entero. En efecto, revela la compasión, la misericordia y la intención de Dios de perdonar también a las naciones gentiles paganas. Su propósito de este libro es proclamar arrepentimiento a Nínive, pero también es un testimonio de Dios para Israel, de que la salvación no era solamente para los judíos, sino también que abarcaba a todos los israelitas por igual. Por lo tanto, tenemos que ver el contexto histórico en que Jonás trae su profecía. Asiria extendía su dominio y crecía como imperio, siendo Nínive su capital. Dios, sin embargo, envió un mensaje eminente a través de Jonás, un profeta de la tribu, diríamos, de la tribu de Judá, Galileo, como así decíamos, y dirigió este mensaje a esta gran profeta. Como un profeta de la tribu de Israel, Jonás comparte su experiencia y Jonás comparte también, diríamos, el tiempo de su ministerio con el profeta Amós, del cual lógicamente es contemporáneo. ¿Cómo debemos leer Jonás? Cuando nosotros abrimos las Biblias y queremos comprender el libro de Jonás, tenemos que saber cómo comenzarlo a leer. Si alguna vez pensaste que ya no hay esperanza para ciertas personas, que su perversidad es tan grande que son incapaces de cambiar, el libro de Jonás empero puede quitarnos ese esquema mental, esos prejuicios mentales. Los asirios en el tiempo de Jonás eran asesinos despiadados, violadores, idólatras, un pueblo malvado que a la vista de otras naciones y especialmente Israel, podemos decir que era un pueblo que no merecía el perdón de Dios ni la misericordia de Dios en lo absoluto. Mucho más porque él trató cruelmente a Israel, que es el pueblo de Dios. Y es normal desear que tales personas violentas, crueles, pecadoras, sean juzgadas por Dios y sean castigadas, como así estaba en el corazón de Jonás. De hecho, observamos que el discurso político de Jonás en contra de Nínive causó que éste desobedeciera el primer llamado de Dios por una actitud nacionalista que tenía Jonás, pero también al mismo tiempo recalcitrante en un sentido de superioridad, pues los judíos se consideraban superiores a cualquier otra nación o los demás pueblos gentiles. Sin embargo,
Este libro no es la tradicional historia de cómo Dios cobró venganza contra los pueblos enemigos de Israel, cómo Dios destruyó a Nínive, sino que describe cómo Dios extiende su gracia y su misericordia a esta ciudad pecadora, a esta ciudad corrompida. Es decir, cómo Dios perdona incluso a las peores personas. Esta historia también nos desafía a todos nosotros a ser usados por Dios para alcanzar a aquel que tal vez nosotros despreciamos o cuya redención a nosotros nos parece en este momento imposible o increíble. Este libro escrito magistralmente trata de captar la atención del lector desde las primeras frases hasta su última frase. Al leerlo, hazlo buscando las implicaciones del llamado de Dios en la vida de Jonás y en la tuya. Busca la ilimitada compasión de Dios, observando cómo Dios destruyó los amargos prejuicios de Jonás en contra de Nínive, la poderosa capital de Asiria, que había oprimido grandemente a Israel. Y busca también el anhelo de Dios por perdonar al pecador arrepentido, lo cual puso en evidencia la estrechez del corazón de Jonás y muchas veces pone en evidencia la estrechez de nuestro corazón y como también muestra a Dios la grandeza de su amor por todas las personas. En efecto, al leer este libro, busca los versículos que expresan la compasión de Dios por todas las personas y nota su deseo de arrepentimiento y de perdón, sin considerar lo que ellos hayan hecho, como declara las Escrituras. Dios no desea la muerte del impío, por eso llama a los profetas para que estos se arrepientan. Piensa en el gran proyecto que Dios está dispuesto a recorrer con tal de captar nuestra atención, de atraernos arrepentidos hacia Él. Y regocijémonos admirando la verdad central de este libro, la cual es grande. Dios quiere que las buenas nuevas de salvación sean proclamadas a todos los pueblos que no le conocen. Y esto precisamente estamos hablando de la gran comisión de Dios que Dios ha otorgado a su iglesia de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio eterno de la gracia. Jonás, sin embargo, este precioso libro que le hemos hablado tiene algunos conflictos de interpretación. El libro de Jonás es el más agradable de leer entre todos los profetas menores y algunos eruditos bíblicos lo consideran un relato histórico. Sin embargo, como ya vimos, hay otros que consideran que es una historia simbólica y especialmente contra el prejuicio de los milagros y el prejuicio racionalista de la época en que no consideran algunos libros como inspirados por tratarlo simplemente como historias de algunas fantásticas que son contadas en la antigüedad. Pero la referencia de Jesús a Jonás en Mateo 12, 38 al 41 nos indica claramente que Jonás efectivamente es una narración histórica real y no simplemente un relato ficticio. Hay polémica, sin embargo, de que si es historia o es cuento, ya que el profeta fue tragado vivo por una ballena. Poco se sabe de Jonás, pero se ha comprobado que hombres han sido tragados por ballenas y han salido vivos. Por ejemplo, James Parley, en 1891, un marinero del barco de ballenero que fue tragado vivo por una ballena cerca de las Islas Malvinas y sobrevivió en el vientre del pez por 33 horas, es decir, más de un día. La ballena de Groenlandia y la ballena azul son de gran tamaño, no tienen dientes, sino que tragan sus alimentos y sus bocas pueden ser tan grandes como de 3 metros. Sus estómagos tienen de 4 a 6 compartimentos y además tienen cámaras que pueden almacenar aire y oxígeno con facilidad, lo cual explica por qué razón sobrevivió este marinero y también podría explicar, aunque es una historia inverosímil, increíble, podría explicar la historia de Jonás. ¿Cuál fue el milagro? ¿Qué tan increíble pudo haber sido este milagro? Además, recordemos que no se trata de un hecho natural, sobre todo,
sino que estamos hablando de un milagro de Dios. La pregunta no es si puede o no puede un ser humano sobrevivir 3 días en el vientre de un pez, lo cual parece increíble e improbable. La pregunta sería si Dios podría o no mantener con vida a Jonás en el vientre del pez. Y esta es la pregunta fundamental de esta historia de Jonás. El profesor Magrin, por su parte, un estudioso, un erudito de las escrituras, considera que el milagro no fue mantener con vida a Jonás en el vientre del pez. Él va mucho más allá y dice que el milagro fue que Dios levantó, resucitó de los muertos a Jonás, como él cree que en realidad ocurrió, interpretando las afirmaciones de Jesús en Mateo 12, 38 al 41. O sea que el milagro para él es mucho más de mantenerlo con vida, sino de darle vida, de resucitarlo después de 3 días. Para entender a Jonás, vamos a ver sus divisiones naturales. ¿Cómo podemos nosotros dividir este libro? Y se puede dividir claramente en tres secciones, y este libro ocupa apenas 3 capítulos principales. El primer capítulo narra la huida de Jonás, el escape de Jonás, y comienza con un primer llamado de parte del Señor. Dios llamó a Jonás para ir a Nínive a predicarle a esta gran nación. El capítulo 2, que es la segunda sección, encontramos la oración de Jonás. El capítulo 3, que es, diríamos, que sigue siendo parte de esta sección, aunque muchos la separan como una sección particular, y yo preferiría separarla por particular, estudiando cada capítulo por separado. De esta forma, el 1 tendremos la huida de Jonás, en el 2 la oración de Jonás en el vientre del pez, en el 3 la obediencia de Jonás cuando fue a Nínive y los increíbles resultados del mensaje de Jonás, y en el 4 tenemos el enojo de Jonás y cómo Dios confronta a Jonás con su amor y como su misericordia para quitar la estrechez mental y de estrechez de corazón de Jonás. Así que en vez de 3 secciones, prefería que todos ustedes vean a Jonás en cada uno de sus capítulos como una historia realmente bella y una historia increíble. El Jonás que Dios llama, y estas notas lógicamente son nuestras y quiero compartirlas con ustedes porque además de servir para tal vez para un estudio, de servir para un mensaje sobre Jonás, me sirven para narrar esta historia, para explicar el libro de Jonás, estos 2 primeros capítulos. ¿Quién es el Jonás que Dios llama? Porque muchas veces, así como llamó a Jonás, hay otros creyentes que son llamados de parte del Señor y que tal vez su conducta es similar a la de Jonás. El Jonás que Dios llama es uno que recibe un llamado. Es uno que recibe una comisión. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y esto comienza en el versículo 2. Es uno que es reverde, se levantó para huir. Es decir, cuando él decide huir, la Biblia no explica por qué Jonás se levantó para huir. Y lógicamente nosotros entendemos que es por los esquemas mentales erróneos de Jonás. Primero, su nacionalismo, que es grave. Ese nacionalismo hace lógicamente a Jonás pensar, como todos los judíos de la época, que todas las naciones paganas, pueblos gentiles, son inferiores, lógicamente, al pueblo de Dios que es Israel, y especialmente Jonás siendo de la provincia de Judá, perdón, siendo de la tribu de Israel, de la tribu del norte, que es una zona que sufrió más conflictos con respecto a la ley. Entonces él entendía perfectamente lo que se estaba hablando. Estos esquemas mentales, porque tal vez Jonás sufrió también lo que son los saqueos de los asirios, odiaba a los asirios y sobre todo esa mente política de Jonás que rechazaba a aquellos que peleaban en contra del pueblo de Dios. Los esquemas mentales, sea cual sean, que nosotros tengamos, tenemos que echarlo a un lado cuando se trata de salvación. Una cosa son los intereses políticos
Otras cosas son los intereses espirituales. Nosotros no podemos separarnos por temas políticos o separarnos por ningún tema, porque el llamado del Señor tiene que ejecutarse tal como Él lo establece. También el Jonás, y esto nos sirve también para nosotros entender el carácter de este profeta, es un hombre terco. Pretendía huir lejos de la presencia de Dios hacia Tarsi, y esto lógicamente nos hace ver que tenía una visión estrecha de Dios y que tal vez por esto este libro es aceptado como inspirado, este libro es aceptado entre los libros canónicos porque Dios se presenta como un Dios universal, como un Dios de toda la tierra. Y esa universalidad de Dios contrasta con la visión cerrada de Dios que tenía el profeta Jonás. Dios solamente estaba en Israel, pensaba Jonás. Así que si huyo de Israel, si me escondo tal vez debajo del barco, donde están las bodegas del barco, tal vez Dios no me va a ver. Y sin embargo, esa visión estrecha de Jonás sobre Dios es quitada completamente en la primera experiencia que este profeta confronta. Tal vez nunca leyó a David cuando escribió en el Salmo 139, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si me remonte a los cielos, tú estás ahí. Si bajara a las profundidades de la tierra, también tú estás. Tu presencia me rodea, delante y detrás, me has cubierto completamente. Es tan profundo que aún los pensamientos están en mi mente y ya tú lo conoces todo. Ese conocimiento tenía que aprenderlo Jonás, esa experiencia tenía que tender a tenerla para que pueda comprobar el carácter de Dios. Jonás también es uno que es quebrantado y cuando nosotros nos salimos de los propósitos de Dios, siempre somos quebrantados y por eso dice las escrituras que no menosprecie el castigo de Dios. Y Jonás estaba siendo castigado de Dios. Jonás es uno que desconocía el poder de Dios, que fue tan poderoso que preparó un pez que lo tragase. Y no solamente eso, el poder está en que lo mantuvo con vida durante 3 días en el vientre de ese pez. Algo increíble, pero es algo cierto. No se trata de si un hombre puede sobrevivir en el vientre del pez por tanto tiempo. Se trata de que si Dios puede o si Dios pudo hacer que Jonás sobreviva 3 días en el vientre del pez. Y la respuesta es sí. Esto nos recuerda mucho el Apocalipsis cuando dice que Dios tiene preparado para Israel un espacio en el desierto para que Israel sobreviva en el tiempo de la persecución, aquellos que serán perseguidos por el anticristo. Y esto, lógicamente, como los 40 años de Israel en el desierto, que una nación tan grande, prácticamente más de 1 millón de personas, ¿cómo pudieron sobrevivir en el desierto? Y esto lo hace el Señor. Es un milagro de parte del Señor. Cómo sobrevivió Israel en el desierto con tan altas temperaturas en el día y con tan bajas temperaturas en la noche. Estamos hablando que estamos en la presencia de un milagro de Dios y Jonás tenía que entender el poder increíble de Dios. Ese Jonás es uno que oró en el vientre del pez. Es uno que Dios oye, porque cuando el hombre se arrepiente, también Dios lo escucha. Dios mandó, Jehová mandó al pez y lo vomitó en tierra. Y Jonás es uno que obedece y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Aquí hay un relato histórico de cómo Jonás llegó a Nínive por segunda vez en el llamado del Señor. Históricos, geográficos, se puede decir, porque muchos comentaristas he escuchado que dicen que el pez lo vomitó, diríamos, en las costas de Nínive, y por esa razón, como vieron que Jonás fue extraído tal vez por pescadores del vientre del pez, aunque la Biblia dice que fue vomitado por el pez, no que fue extraído del vientre del pez. Entonces, al ver a Jonás en la orilla, y ver su procedencia, tan pronto abrió su boca como los ninivitas adoraban al dios pez, tan pronto abría su boca, entendieron que era un mensaje de Dios. Sin embargo, esas conclusiones son completamente erradas. Erradas primeramente porque los ninivitas creyeron en el mensaje de Jehová, no de un ídolo. Y segundo,
que para llegar a Nínive habría que cruzar, atravesar desde el mar Mediterráneo, saliendo lógicamente en dirección a España, luego bordear todo el continente africano y luego entrar por el Golfo Pérsico. Y el gran problema todavía, el que no sabe de historia, es que los ríos del Éufrates no son tan profundos para que una ballena transite con él. Además, la ballena es de agua salada y el río es agua dulce y sus corrientes son contrarias. Por supuesto que la ballena no lo vomitó en la costa de Nínive, sino que lo vomitó precisamente en las costas del Mediterráneo, donde estaba la ballena, en cualquier isla o en cualquier lugar de esa gran costa. Y en el capítulo 3 aparece un segundo llamado porque Jonás regresó otra vez a su ciudad y dice, en el capítulo 3 nos dice claramente, vino palabra a Jehová a Jonás por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive. Entonces se levantó y fue realmente a Nínive, pero fue por tierra. No lo vomitó directamente como algunos nos hacen creer o nos hicieron creer en el pasado, que lo vomitó directamente, diríamos, en la costa de Nínive. Sería algo increíble. El milagro sería más grande, pero no tiene fundamentos bíblicos y por lo tal le pido amorosamente que ignoremos esos comentarios y que sigamos acogiéndonos a lo que dice el texto y no alguna otra especulación. Capítulo 2, el descenso de Jonás. Y esto tiene muchos fundamentos bíblicos. El descenso de Jonás, Cristo dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Recordemos al profesor Mati, que nos dice que él considera en particular que el gran milagro de Dios no solamente fue que Jonás sobreviviera en el vientre del pez 3 días, sino que Jonás murió en el vientre del pez y que el milagro fue que lo resucitó literalmente, así como Cristo estuvo en el corazón de la tierra, no vivo, sino muerto, asimismo Jonás, después de pasar 3 días en el vientre del pez, Jehová lo resucitó y hizo que el pez lo vomitara en tierra. Lógicamente, no podemos afirmar lo que dice el profesor McKean, ni poder, creo que al contrario, no estaría de acuerdo, simplemente hago esta salvedad para que conozcan también esta versión. Nosotros entendemos que el milagro fue que Jonás sobrevivió 3 días y 3 noches en el vientre del pez. El capítulo 2 me habla del descenso de Jonás y también me habla de la oración de Jonás en el vientre del pez. En el capítulo 2 primero dice Jonás en su desesperación, en su grito de angustia, que descendió al seno del Seol. Y precisamente estas son las palabras que toma Matí para afirmar que Jonás pereció. Las propias palabras que están en la oración. Descendió al seno del Seol. A lo profundo de los mares, juntamente con la ballena del descendió. Descendió al abismo sin fondo. Descendió, bajó a los cimientos de los montes. Porque nosotros vemos las islas y las islas no son más que la punta de los montes, porque las islas comienzan, sus bases están enterradas debajo de las aguas, en los océanos. Así que Jonás, al descender con la ballena, porque toman gran profundidad, bajó a los cimientos, los montes. Lógicamente, Jonás no pudo observar nada de esto porque estaba el vientre del pez. Simplemente estamos hablando de la experiencia del profeta y cómo el profeta narra cómo Dios lo levantó de la muerte, cómo lo rescató de la muerte. Es lo mismo que dice de Job, que dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y eso mismo es lo que está expresando Jonás. Estaba prácticamente muerto, había perdido toda esperanza de vida. Podemos decir que su experiencia es tan tangible que él estaba en el Seol. Y entonces, y que del Seol de la muerte, de allí lo sacó Dios. Y realmente ser tragado de un pez equivale a una experiencia semejante como la que él narra. Y él dice que era tan poca sus esperanzas que la tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre. Se dio por muerto, como que nunca más se iba a levantar. Y por esta descripción es que se interpretó
como que Jonás había resucitado en el vientre del pez. James Parley, perdón, el marinero de 1891 que fue tragado por vivo por una ballena, narra que en el vientre de la ballena lo primero que sintió fue una sustancia pegajosa que cubrió todo su cuerpo y que llegó el momento realmente en que él perdió completamente el sentido, el conocimiento, se desmayó, por así decirlo. Los marineros de la embarcación pensaron que él se había perdido, se había ahogado, lo dieron por perdido junto con otro marinero más. Después de perseguir la ballena, y después de capturarla, esto es decir, 33 horas después, luchando con este feroz animal y llevarlo, diríamos, y llevarlo a la orilla para poder extraer lo que le es de utilidad a este animal, al abrir la ballena, vieron que algo se movía. Y finalmente descubrieron al marinero vivo que estaba en el vientre de la ballena. Esto, lógicamente, el navegante, el marinero, para recuperarse, fue a la cabina del comandante, estuvo por varias semanas recuperándose y fue recuperándose lentamente hasta recobrar sus fuerzas. Otros que cuentan la historia dicen que su piel quedó definitivamente manchada por los jugos gástricos del estómago de la ballena y del trauma que sufrió este pobre hombre al ser tragado por la ballena. Nunca jamás se recuperó completamente y dejó el mar para siempre y se dedicó a una vida tranquila en tierra. No solamente él, cualquier persona que sufre esta experiencia, creo que no quedaría jamás tentado ni siquiera bañarse en una playa después de haber pasado esta experiencia. Ahora, ¿cuál es el anhelo de Dios por perdonar al pecador? Y esto lo muestra el capítulo 3 de Jonás. El llamado de Dios a Nínive, como hemos visto, solo tiene 7 palabras. Eso está en el capítulo 3, versículo 5. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. La reacción de Nínive fue sorprendente. Nos muestra al pecador arrepentido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, como dice el versículo 5, y proclamaron ayuno, se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor. Esta es la gran reacción. Y los preguntamos, ¿cómo reaccionaron los ninivitas ante el mensaje de Jonás? Número uno, le creyeron a Dios. Y al creerle a Dios, esto es con evidencia, proclamaron ayuno, se vistieron de silicio, desde el menor, desde el mayor hasta el más menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive sobre el anuncio que había dado Jonás, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos reales, se cubrió también el mismo rey de silicio y se sentó sobre ceniza como lamentación y duelo para que Jehová lo perdonara. El rey de Nínive hizo proclamar y anunciar en Nínive ayuno por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Era un ayuno absoluto, radical, según vemos en el versículo 7. Y esto nos muestra la sinceridad y la profundidad del arrepentimiento de la gente en Nínive. Al contrario, le dice, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Esta ciudad tan increíble que pensaríamos que jamás iba a recibir el mensaje de Dios, que jamás tenía esperanza de salvación, reacciona de una forma increíble, asombrosa, porque hubo convicción de pecado cuando escucharon al profeta Jonás. Parece que había unción de Dios en esa profecía y que hubo confirmación de parte de Dios en la gente de Nínive. Y ellos decían, tal vez con este gemido de parte nuestro, animales no le alimento, los animales mugían de hambre, de sed, tal vez ese mugido, ese lamento de los animales también sirva para ascender a Dios y que interceda a favor de nosotros. Y efectivamente, Dios se apiadó de ellos y Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a esta gente. Dios en consecuencia perdonó a esta gran ciudad de unos 100,000 habitantes. Eso estamos en Jonás 3:10.
y vio Dios lo que hicieron. Se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron del mal. Entonces Dios se arrepintió del mal que le había dicho a través de Jonás que le iba a hacer. O sea, ya ese juicio no vendría contra ellos. Los expertos y el propio libro de Jonás dice que tenía una población de 100,000 habitantes, una población extremadamente grande para esa época en el siglo octavo antes de Cristo. En esta historia es claro que Dios escucha al pecador cuando éste se arrepiente, pues Dios no desecha un corazón contrito y humillado, lo dice el Salmo 51:17. Las Escrituras también declara que el que en él creyere no será avergonzado. Y precisamente los hombres de Nínive creyeron el mensaje de Dios y por lo tanto Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer. Al parecer esta conversión de Nínive fue genuina. No obstante, en el 613 antes de Cristo, Dios envía a Nínive al profeta Nahum, porque hay dos profecías de Nínive. La primera profecía, la de Jonás, y la segunda profecía de Nahum. Pero Nahum, todo el mensaje, todo el libro es de profecía, no es historia. Pero esta vez, cuando llegó Nahum, Nínive no reaccionó igual, sino que continuó su pecado y no escucharon al profeta. Por lo cual, Nínive fue destruida y su expulsión fue 150 años después de la muerte del mensaje de Jonás, es decir, en el 612, cuando Nínive fue destruida por Babilonia o el imperio que se levantaba. Esto no expresa lógicamente la voluntad de Dios. Dios no quería que Nínive fuese destruida. Dios quería que Nínive se arrepintiese de su camino y Nínive alcanzara la salvación. Y no solamente una y otra vez, sino dos veces, Dios mandó profeta a Nínive, a esa poderosa nación gentil y pecadora, procurando su arrepentimiento. Esto muestra el amor y la misericordia de Dios por el pecador y especialmente por los pueblos no judíos. Gente que al parecer, según la mentalidad judía de la época y tal vez del tiempo presente de alguna secta judía, parecería increíble que la gracia de Dios y su misericordia se extendiesen también a los gentiles. El capítulo 4 nos presenta el enojo de Jonás. Es decir, cómo reaccionó Jonás ante la determinación de Dios de perdonar a esta nación. Primero, Jonás se apesadumbró en extremo, se enojó, tal vez un estado depresivo, tal vez un estado de ira. Me habla mucho del carácter de Jonás, un hombre tal vez que se dejaba fácilmente dominar por la ira, tenía por control de sus emociones, de su temperamento. Sin embargo, Dios fue llamado por Dios. Dios nos llama a hombres perfectos. Dios nos llama y a través del camino nos va perfeccionando. Y así comienza a tratar con Jonás para quitar sus asperezas, para quitar, diríamos, su mentalidad limitada y que al acercarse más a Dios comprendiese perfectamente quién es Dios. Oró Jonás a Jehová diciendo, quejándose con Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso lo vemos en capítulo 4, versículo 2. Pues, pero no lo dijo como un alabo, como una alabanza a Dios, sino lo dijo como un reproche. Por eso huí yo, porque Jonás hizo su predicción de tan solo 7 palabras atravesando Nínive y se fue a un monte, se fue, diríamos, al campo y de allá levantó una enramada y simplemente él quería observar cuando el fuego de Dios bajara sobre Nínive y la consumiera y tal vez bailar sobre la ceniza de Nínive en su mentalidad estrecha. Y dice las escrituras en el versículo 3 que Jonás le dice a Dios, te ruego que me quites la vida. Por eso es que muchos dicen que tal vez cayó, era tanto su rabia, su enojo, que cayó prácticamente en un estado de mortecino, en un estado de negrura, en un estado de, diríamos, en un estado de depresión, que simplemente quería que le quiten la vida, pero también tenía también el deseo de ver a Nínive destruido. Jehová le responde, ¿por qué te enojas tanto?
Y le responde varias veces a Jonás: ¿por qué te enojas tanto? Porque parece que Jonás era un hombre de mal carácter. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada en un lugar alto para ver cuando Dios castigar la ciudad. Se puso como en primera fila para ver cómo Dios destruyera la ciudad, como tal vez destruyó a Sodoma y a Gomorra. Él estaría ahí como espectador, viendo ese panorama de destrucción y complaciéndose con la destrucción de su enemigo perverso, de su enemigo político. Pero sin embargo, Dios quería cambiar completamente la mentalidad de este profeta. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás y le hizo sombra. Siempre hace hincapié este capítulo, hace hincapié una y otra vez de que le hacía sombra sobre su cabeza. Y al parecer, como hace este énfasis, al parecer Jonás era calvo, no tenía cabello en la cabeza y eso le dificultaba más el sol. Y Jonás se alegró cuando vio esta calabacera que creció sobre su cabeza en su enramada y le hacía sombra. Al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió, o sea, infectó la calabacera y la calabacera se secó. Al salir el sol, también Dios preparó un recio viento solano caliente y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Óigase, ahora sí fue más grande el calor, esa brisa caliente que venía del oeste. Entonces hirió a Jonás en la cabeza, el cual era calvo, y Jonás desmayaba deseando la muerte, otra vez irritado, enojón. Así que si tal vez siempre se conoce a Jonás como el profeta que se le tragó el pez, pero era un profeta enojón, cascarrabia, siempre estaba haciendo rafieta y deseando la muerte, cosa que nosotros no podemos desear porque tenemos que ver que es un regalo de parte de Dios. Dios le dice a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: me enojo mucho hasta la muerte. Qué cascarrabia era Jonás. Nos da risa el carácter, la forma de Jonás, porque no entiende los propósitos de Dios. Y muchas veces nosotros estamos como Jonás sin entender los propósitos de Dios con una mente estrecha y cerrada. Y Dios le dice: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en el espacio de una noche salió y en el espacio de la otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha o su mano izquierda, y muchísimos animales. Esto está en en Jonás capítulo 4, versos 10 y al 11. Así que estos dos versículos se pueden decir que es el mensaje central del libro de Jonás. Su historia es bella, pero sobre todo lo que nos presenta es la historia del amor de Dios hacia una nación pecadora. Y esta nación pecadora que tal vez era despreciada, esta nación pecadora alcanzó arrepentimiento a través del mensaje de Jonás. Aquí vemos el anhelo de Dios por salvar a esta nación gentil que no merecía tal vez misericordia. Y vemos también el mal carácter y la estrechez del corazón de Jonás, su actitud recalcitrante en contra de los no judíos, los gentiles, lo cual nublaba la razón, nublaba la mente para entender la grandeza del amor de Dios. Por eso la Biblia nos manda quitar toda raíz de amargura, de rencor, de resentimiento del corazón, porque esto nos impide crecer y nos impide ver el gran amor de Dios hacia las demás personas. Y por eso es que el anciano Juan nos dice que amemos los unos a los otros, que el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Y ese amor de Dios realmente no tiene límite, es universal, como está declarado en las profecías de Jonás. Para finalizar, recordemos la verdad central de este libro. Dios quiere que las buenas nuevas de salvación sean proclamadas a todos los pueblos que no le conocen. Así que capacitémonos para proclamar esta gran verdad. En conclusión, ¿qué aprendemos de Jonás? Jonás sabe que la salvación solo viene del Señor
Y su oración de arrepentimiento es un poderoso recordatorio de la misericordia y el perdón de Dios, incluso ante nuestros propios fallos como seres humanos, porque podemos fallar, pero Dios está ahí para disciplinarnos y también para perdonarnos. Jonás también es un recordatorio de cómo nuestra estrechez mental, nuestros prejuicios pueden impedir impedir la visión del amor de Dios, de su misericordia a favor de las personas que creemos que no merecen el perdón o que no merecen ser salvas. Muestra que el poder, el amor y la misericordia de Dios no tienen límites. Y en esto tenemos que pensar cuando leemos el libro de Jonás, porque es un libro realmente que tiene historias sorprendentes y lecciones sorprendentes para cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde.